Esto pasó hace más de 10 años. Regresé a mi ciudad natal, un pequeño pueblo costero que no ha cambiado casi nada desde mi infancia. Mi carrera como periodista de investigación me ha llevado a explorar muchos misterios, pero ninguno se comparaba con la desaparición de mi amiga de la infancia, Clara. No sé por qué volví, tal vez porque nunca he dejado de pensar en ello, en lo que pudo haberle pasado. El día en que llegué, el aire era fresco y la brisa del mar me dio la bienvenida, aunque de una manera extraña. Mientras caminaba por las calles conocidas, los rostros de mis antiguos vecinos parecían más fríos, menos amables, como si un manto de secretos cubriera todo el lugar. Instintivamente volví a la playa, donde Clara había desaparecido. Recorrí la orilla, escuchando el murmullo de las olas, recordando viejos tiempos, pero a la vez sintiendo que algo inquietante flotaba en el aire. Esa primera noche, cuando todos parecían descansar, escuché un ruido proveniente de la playa. Era un suave susurro, como si alguien llamara mi nombre. Algo me impulsó a salir de casa, aunque no estaba segura de qué esperaba encontrar. Caminé descalza sobre la arena fría, sintiendo cómo el viento desgastaba mis nervios. Fue entonces cuando vi algo arrastrado por las olas, una prenda de vestir familiar. Mi corazón se detuvo un instante. Era una blusa que reconocía bien, la que Clara usaba aquel día fatídico. La recogí con manos temblorosas y sentí un escalofrío recorrerme. A la mañana siguiente, encontré el antiguo diario de Clara en la casa de mi madre. Estaba oculto entre algunas cajas de recuerdos. Al hojearlo, descubrí pasajes perturbadores sobre sus secretos, sus inseguridades y su creciente desasosiego antes de desaparecer. Cada línea que leía multiplicaba mis dudas. No podía creer que Clara estuviera luchando sola contra sus monstruos internos. A medida que profundizaba en mi investigación, algo extraño comenzó a suceder. Los comentarios de mis vecinos eran contradictorios y se notaba la tensión en sus rostros. Algunos decían que Clara había huido, otros que había tenido problemas con la familia. Aún así, observé silencios incómodos y miradas esquivas. Entonces llegaron los mensajes anónimos advirtiéndome que debía detener mi búsqueda. Un escalofrío me recorrió la espalda cada vez que llegaba una alerta, y empecé a cuestionar si realmente quería saber la verdad. La presión aumentó cuando empecé a sentir que alguien me observaba. En la esquina de mis ojos veía sombras que se desvanecían al girar la cabeza. Mis amigos de la infancia se transformaron en figuras sombrías y sus sonrisas parecían ocultar algo siniestro. Tenía que decidir si seguir adelante u ocultar los brazos de la verdad, pero la angustiante pregunta persistía. ¿Era seguro seguir buscando en un lugar donde el silencio era la norma? Esa noche, cuando el pueblo dormía, decidí tomar otro camino. Caminé hacia el lugar donde vi por última vez a Clara. La neblina cubría la playa y el silencio era abrumador. Al fondo divisé una sombra. Me detuve. ¿Era ella o era solo otra ilusión? Capítulo 2. La sombra se movió y mi mente entró en pánico. El corazón me latía con fuerza mientras disputaba entre acercarme o dar un paso atrás. La brisa me trajo un olor a sal y a algo más, un aroma añejo que me recordó a Clara. Decidí avanzar un poco. Cada paso era un susurro en la arena. La figura dejó de moverse. Sentí que la neblina se espesaba, como si la noche misma decidiera mantenerme en la oscuridad. Clara, murmuré casi sin voz, pero no había respuesta. Todo era incertidumbre. Entonces la sombra se desvaneció y quedé solo frente a un vacío. Miré hacia todos lados, buscando alguna señal. Nada. Solo el eco de las olas y el silencio acentuado por la soledad. Me senté en la arena, sintiendo cómo cada grano se deslizaba entre mis dedos. Recordé los momentos en que Clara y yo corríamos en esta misma playa, riendo y hablando de sueños.
¿Qué le habría pasado? La pregunta apretaba mi pecho. Finalmente, decidí regresar a casa, pero ahora era diferente. Sentía que alguien me seguía. Regresé a mi habitación después de lo que pareció una eternidad. Encendí la luz y la tranquilidad se sintió tan irreal. Contemplé el diario que había encontrado y decidí leerlo de nuevo. Quizás allí había algo que no había notado. Tras varias páginas, un fragmento llamó mi atención. Hay cosas que nunca puedo contar. La oscuridad me llama y no entiendo por qué. La playa guarda secretos. Tal vez un día todos lo sabrán. Mis manos temblaban al leerlo. La oscuridad me llama, resonaba en mi cabeza. ¿Qué quería decir? Aparentemente, Clara no solo luchaba con sus pensamientos, sino que había algo más. Me sentí atrapada entre la necesidad de saber y el miedo a descubrir. Esa mañana decidí visitar la playa de nuevo. Me llevé el diario y cada palabra, una clave que intentaría descifrar. Mientras caminaba, noté algo que no había visto la noche anterior. Había marcas en la arena, líneas profundas que se dirigían hacia el agua, como si alguien hubiera sido arrastrado, o tal vez alguien luchaba por salir de ella. Justo cuando me agaché para examinar las marcas, un grito rompió el silencio. Era una mujer, pero no la conocía. Su rostro era pálido y sus ojos reflejaban terror. Se acercó a mí, tropezando con la arena. «¡Tú debes irte! ¡No deberías haber vuelto!», gritó mientras miraba hacia la playa. Sentí que la adrenalina me invadía. «¿Qué está pasando? ¿Quién eres?», respondí, intentando mantener la calma. Su respuesta fue un susurro apenas audible entre el ruido de las olas. «Ella no está sola». Un escalofrío recorrió mi espalda. La advertencia resonaba en el aire, dándole un nuevo giro a todo lo que había investigado. Antes de que pudiera preguntar más, la mujer giró y corrió hacia la calle, desapareciendo entre la neblina. La playa me parecía más amenazadora que nunca y, a pesar de mi confusión, sabía que no podía darme la vuelta ahora. Mientras me preguntaba quién era esa mujer, una nueva preocupación surgió en mi mente. ¿Qué era lo que Clara realmente había encontrado en esa playa? El miedo había ganado una nueva forma. Sin embargo, un impulso dentro de mí me empujaba a seguir hacia adelante. La verdad estaba ahí, y yo no podía rendirme. Pero cuando levanté la mirada, la sombra que había visto aquella noche anterior apareció otra vez. Estaba más cerca, y esta vez no parecía disolverse. La pregunta que me atormentaba ahora era clara. ¿Quién estaba buscando a quién? Capítulo 3. Me quedé paralizada, incapaz de moverme. La sombra tenía una forma humana, pero difícil de distinguir. Los contornos eran vagos, como un reflejo distorsionado en el agua. El olor salado se hacía más intenso, mezclándose con el miedo que me invadía. Respiré hondo, intentando calmarme, pero mi cuerpo parecía no obedecer. «¡Clara!», volví a murmurar más fuerte esta vez. La sombra se detuvo aunque no respondió. Se quedó ahí, inmóvil, como si esperara que hiciera algo. Mis pensamientos se amontonaban a una velocidad frenética. La advertencia de la mujer aún sonaba en mi mente. Ella no está sola. Eso significaba que había más en juego de lo que pensaba. «¿Eres tú?», pregunté casi en un susurro. La figura pareció vacilar. Mi corazón latía con fuerza y la presión en mi pecho aumentaba. No sabía si me estaba acercando al abismo o si tal vez estaba a punto de descubrir la verdad. Reuniendo valor, di un paso hacia la sombra. «Si eres Clara, dime algo». No sabía qué esperaba escuchar, pero el silencio seguía impregnando el aire. Luego comenzó a moverse lentamente. Cada paso que daba estaba cargado de un propósito que no podía comprender. A medida que la distancia entre nosotros se acortaba, noté algo que me estremeció. Sus ojos eran oscuros y profundos, casi sin vida, pero había una chispa de familiaridad.
La sombra levantó una mano y apuntó hacia el mar. No podía distinguir un rostro, pero el gesto era claro. Sentí que el agua comenzaba a retirarse, como si algo la estuviera llamando. «¡No! ¡Espera!», grité, tratando de acercarme aún más, pero la figura seguía indicando el horizonte. Mis pies se hundieron en la arena, como si el suelo mismo intentara retenerme. De repente, un estruendo sacudió el silencio. La ola más grande que había visto en años se acercaba, arrastrando todo a su paso. Almohadas de espuma rebotaban contra la orilla y el pánico se apoderó de mí. «¡Clara!», volví a gritar, obligándome a luchar contra el miedo. Pero la sombra retrocedió, expandiéndose en la bruma, y lo último que vi fueron esos ojos oscuros mirándome, llenos de una tristeza indescriptible. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia el agua. El frío me chocó como un balde de agua helada. Me sumergí, tratando de alcanzar lo que había desaparecido. El mundo debajo del agua era extraño. Apenas podía ver, y el contacto con el fondo era turbio y resbaladizo. Pero algo brilló en la oscuridad, un centelleo que me atrajo. Podía sentir que la sombra, o lo que quedaba de ella, me guiaba. Mis manos encontraron un objeto enterrado en la arena. Lo levanté con dificultad, y cuando finalmente logré sacarlo, el agua alcanzó mi rostro. Era un colgante, una pequeña medalla con la imagen de un hogar en un lado y una frase grabada en el otro. «Siempre en mi corazón». La frase resonó en mi mente. El colgante era de Clara. Justo cuando comprendí lo que significaba, las ondas del mar comenzaron a arrastrarme. Me sentí atrapada entre el deseo de regresar y la necesidad de descubrir la verdad. Luché contra la corriente, pero pronto se tornó abrumadora. «¡Clara!», grité una vez más, esta vez con un tono de desesperación. Pero la medalla se deslizaba de mis manos y todo se volvió oscuro. Cuando finalmente logré emerger, me encontraba sola, de pie en la orilla. La sombra había desaparecido. Solo la medalla brillaba en la arena, un eco de lo que había sido y una promesa de lo que aún podría estar por venir. Con el corazón acelerado, supe que esta búsqueda apenas había comenzado, así que empecé a recoger el medallón, sintiendo una nueva determinación. Tenía que volver a la playa, tenía que entender por qué Clara no estaba sola, y sobre todo, qué significaba eso para mí. Capítulo 4. Regresé a casa con el medallón en la mano. Su frío metal me recordaba lo que había vivido. La luz del sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja profundo. Apenas podía pensar. Mis pensamientos giraban en torno a Clara, a la sombra y a lo que significaba todo esto. Necesitaba respuestas. Al llegar a casa, busqué mi laptop y me senté delante de la pantalla, con el medallón aún agarrado con fuerza. Traté de recordar cada detalle sobre Clara. La última vez que la vi, su sonrisa seguía fresca en mi memoria, pero las circunstancias en torno a su desaparición eran un rompecabezas que nunca había logrado resolver. Volví a buscar en el viejo correo electrónico que me había enviado antes de desaparecer y me encontré con una serie de mensajes que dejaban entrever algo más grande de lo que pensé. «Hay cosas que no sabes», decía uno. «No puedo confiar en nadie más», leía en otro. Mi corazón se aceleró. ¿Qué había hecho Clara que no podía contarme? ¿A quién debería temer? Sus palabras resonaban como un eco en mi mente. Entonces decidí que necesitaba más información. Llamé a Ana, una de nuestras amigas de la infancia. Había estado con Clara cuando desapareció, pero había una distancia entre nosotras desde entonces. Sabía que era una larga oportunidad en que ninguna de las dos había hablado del tema. Después de varias campanadas, finalmente contestó. «María, no esperaba tu llamada». Su voz sonaba nerviosa, casi distante. «Necesito hablar sobre Clara», le dije, notando un ligero temblor en mi voz.
Eso fue hace mucho tiempo, comenzó Ana. No creo que haya nada nuevo que contar, pero puede que haya algo que no entendemos. Vi algo hoy en la playa, una sombra. Ella había estado allí, balbuceé, sorprendida por la fuerza de mis propias palabras. Ana quedó en silencio y, por un momento, pensé que me había colgado. Finalmente, murmuró. Sombra. ¿Estás segura de que no fue tu imaginación? No quiero que te metas en esto, María. Dímelo. Necesito saber qué pasó, insistí, sintiendo que la desesperación crecía. Suspiró. Está bien, pero no puedo garantizar que mi respuesta te ayude. Clara en verdad no estaba sola. Tenía amigos, 2 hombres. Te advertí que se metieron en problemas, pero no quise decirte más. Yo nunca supe dónde estaban, pero ella siempre se veía inquieta cuando estaban cerca. Pensé que podía estar en peligro. Dolor en mi pecho. ¿Qué significaba esto? Clara tenía amigos desconocidos y peligrosos en los que podría haber confiado. Algo me decía que aquello no era solo un mal recuerdo. ¿Dónde podías haber oído sobre ellos? Pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Eran bastante secretos, pero solían reunirse en la cabaña al borde del bosque. Te diré lo que escuché, pero no aseguro que sea verdad. La gente habla. Ana me dio una dirección. Mi cabeza daba vueltas. ¿Por qué nunca lo había escuchado antes? Tenía que ir. Colgué la llamada y el impulso me empujó hacia la cabaña. No podía esperar más. Unos minutos más tarde me encontraba de camino. La noche oscurecía y el camino se tornaba cada vez más inquietante. De repente escuché un ruido detrás de mí. Me detuve y el estómago se me encogió. Sentí que alguien o algo me estaba siguiendo. Giré rápidamente, pero no había nada. Solo el sonido del viento entre los árboles. Respiré hondo, intentando calmarme. Luego me acordé del medallón. Siempre en mi corazón. Repetí como un mantra. Tenía que acercarme a la verdad. Tenía que descubrir lo que Clara sabía y, sobre todo, si estaba en peligro aún. Con un corazón palpitante y la determinación firme, seguí adelante. Pero la sombra de la inquietante presencia nunca se desvanecía del todo. En lo profundo de mi ser, sabía que algo oscuro acechaba en la oscuridad, y quizás no estaba tan sola después de todo. Capítulo 5. La cabaña estaba más lejos de lo que pensé. Cada paso me parecía un susurro en la oscuridad, como si el bosque me advirtiera que tal vez no debería estar allí. Las sombras de los árboles se alargaban mientras la luna se asomaba tímidamente entre las nubes. Por un momento consideré dar la vuelta. Mi mente estaba llena de dudas, pero el recuerdo de Clara me empujaba hacia adelante, como si su presencia estuviera guiando mis pasos. Finalmente llegué a la cabaña. Sus paredes de madera estaban cubiertas de hiedra y el aire olía a tierra húmeda. Era un lugar olvidado, pero se notaba que alguna vez había sido un refugio. Me acerqué lentamente a la puerta, temiendo que cualquier sonido pudiera alertar a quien pudiera estar dentro. Estaba a punto de tocar cuando noté algo en el suelo. Un pequeño hilo dorado brillaba en la oscuridad. Lo levanté y sentí un escalofrío recorrerme. Esa era la misma cadena que llevaba el medallón. «El medallón», murmuré para mí misma. ¿Qué hacía aquí? Justo cuando pensaba que quizás debería irme, un ruido proveniente del interior me detuvo en seco. Eran voces. No podía entender lo que decían, pero el tono era elevado, casi como si estuvieran discutiendo. Mis manos temblaban mientras buscaba entre mis cosas mi teléfono. La luz del flash me pareció demasiado brillante, pero necesitaba ver. Abrí la cámara y me asomé a través de la ventana más cercana. Pude ver a 2 hombres. Uno tenía el cabello largo y desordenado, mientras que el otro era más bajo, con una cicatriz en la mejilla. No se parecía a nadie que hubiera conocido. Saqué un pequeño bloc de notas y anoté lo que pude escuchar de su conversación. Hablaron de cambiar de planes y de no dejar testimonios.
Cada palabra era una puñalada de miedo. ¿Qué tipo de negocio estaban manejando? Mi instinto me decía que debía alejarme, pero algo me mantenía pegada a la ventana. Recordé las advertencias de Ana y la expresión de ansiedad en su rostro. Era evidente que esos hombres eran peligrosos. Cuando intenté retroceder, hice un ligero ruido. Los dos hombres se silencian instantáneamente y en un abrir y cerrar de ojos giraron hacia la ventana. Sentí que el corazón se me detuvo. Si me veían, estaba perdida. Rápidamente me agaché detrás de un arbusto cercano, mi respiración sonando como un tambor en mis oídos. Esperé, y a medida que el silencio se volvía tenso, me pregunté si estaría escuchando mi propia condena. En ese momento, uno de los hombres salió de la cabaña, pasó junto a mí, apenas a unos centímetros, y mi cuerpo se contrajo. Olía a tabaco y sudor. No estaba seguro de cuánto tiempo pude quedarme allí, pero cada segundo se sentía como una eternidad. El hombre se adentró en el bosque, mirando hacia atrás con desconfianza, antes de perderse entre los árboles. Sabía que no podía quedarme más tiempo. En un movimiento rápido llamé a Ana y le susurré: «Ana, estoy cerca de la cabaña. Hay dos hombres y no sé qué hacer». «María, sal de ahí. Tienes que irte ahora. No te hagas notar. Vuelve a casa», instó ella. Pero antes de que pudiera responder, escuché el crujido de ramas detrás de mí. Me congelé. Alguien más se acercaba. Esta vez, la adrenalina se adueñó de mí. Me levanté y empecé a correr en dirección opuesta. No sabía si me estaban siguiendo, pero cada paso que daba me acercaba un poco más a saber la verdad sobre Clara. Esa búsqueda no solo era por ella, era por mi propia supervivencia. Cuando finalmente llegué a un claro, me detuve a recobrar el aliento y mirar por encima de mi hombro. Podía sentir que algo se cernía en la oscuridad, y supe que no podía perder ni un segundo más. Había rumores inquietantes en el aire, y necesitaba descubrir qué se ocultaba detrás de ellos antes de que fuera demasiado tarde. Capítulo 6. Corrí sin rumbo fijo, guiada solo por la necesidad de alejarme. El eco de mis pasos resonaba en el silencio del bosque, y cada crujido me hacía mirar por encima del hombro. Nunca pensé que mi curiosidad me llevaría a esta situación. Mi vida se había convertido en una pesadilla que apenas podía controlar. Finalmente me detuve detrás de un árbol grueso, jadeando. La luna iluminaba el suelo, y el frío de la noche me calaba hasta los huesos. Cerré los ojos y traté de calmar mi respiración. Necesitaba pensar. Tenía que encontrar un plan. No podía volver sin saber más sobre lo que realmente estaba sucediendo. Mientras me recuperaba, un sonido familiar interrumpió mis pensamientos, el zumbido del teléfono. Con manos temblorosas, saqué el dispositivo. Era un mensaje de Ana que decía: «¿Dónde estás? Estoy preocupada». Me detuve a pensar en lo que podía decirle. No podía ponerla en peligro al revelarle demasiado. Sin embargo, la necesidad de contarle qué había escuchado era abrumadora. Escribí rápidamente: «He visto a los hombres. Hablan de cambiar de planes y no dejar testimonios. Estoy asustada». Envié el mensaje y esperé nerviosa, pero la respuesta no llegó. Miré alrededor, y para mi horror, un sentido de ser observada volvió a apoderarse de mí. Sin quererlo, mi mente se llenó de imágenes de Clara, de su risa y su luz. Sentía que cada paso que daba hacia adelante era un paso hacia un misterio que debía resolver, pero la oscuridad a mi alrededor me hacía dudar. Estaba en medio de algo que no comprendía por completo. Decidí seguir avanzando. Al menos, si podía encontrar un camino de regreso a casa, podría hablar con Ana y planear lo siguiente. Mientras me movía, escuché un ruido cercano. Mis instintos se activaron y me agaché, deteniéndome en seco. Los hombres no soñarían que yo volvería, pero ¿y si me habían seguido? Me arrastré hacia un arbusto denso y me quedé completamente quieta,
Como un ladrón al acecho, no quería ser vista. Mi corazón latía con fuerza y cada siseo del viento sonaba demasiado ruidoso. Entonces lo vi. El hombre de la cicatriz estaba de pie a pocos metros de mí, hablando con el otro. «Deberíamos hacer lo que dijimos. No podemos arriesgarnos», decía el hombre cicatrizado, su voz temblorosa de enojo. Se notaba que estaba enojado y eso aumentó mi inquietud. Si ella habla, todo habrá terminado. Tragué saliva. ¿De quién hablaban? ¿De mí? Mi mente giraba a 1000 por hora. Una parte de mí quería seguir escuchando, pero el miedo era paralizante. Si me descubrieran, todo terminaría. Tal vez fuera el momento de salir de ese lugar. No podía regresar al camino, eso estaba claro, pero tampoco quería quedarme ahí, inmóvil. Aproveché una apertura y mientras su atención estaba en otra parte, me deslicé hacia el lado opuesto, en dirección a un sendero que parecía alejarme de ellos. Cada paso era calculado, consciente de mi fragilidad. Logré alejarme un poco hasta que llegué a un pequeño claro. Allí la luna no iluminaba tan intensamente. El silencio era pesado, apenas roto por el sonido de mis propias pisadas. Al mirar alrededor, vi algo que me hizo parar. Una figura se recortaba contra la oscuridad, en la dirección opuesta a donde había huido. Mi corazón se detuvo. No era uno de los hombres, pero no podía distinguir quién era. Entonces la figura se dio la vuelta. No era un extraño. Era Clara. «María», susurró. Su voz era suave pero cargada de una urgencia que apenas podía soportar. «Ven, ellos vienen». Capítulo 7. El instante se congeló a mi alrededor. Ver a Clara me llenó de alivio, pero también de miedo. Su expresión era grave, y el pánico en sus ojos me decía que no había tiempo que perder. Le di una mirada nerviosa, luego volví la vista hacia el bosque oscuro, donde los hombres aún podían estar. «¡Clara! ¿Qué haces aquí?», le susurré, tratando de mantener la voz baja. Ella extendió su mano, instándome a que me acercara. «No tenemos tiempo para explicaciones, debes venir. Ahora». Su tono era firme, pero el temblor en su voz delataba su terror. Mi mente corría. Las palabras del hombre de la cicatriz todavía retumbaban en mis oídos. Si ellos venían, todo podría acabar. Sin embargo, la idea de seguir a Clara me llenaba de incertidumbre, pero no podía quedarme atrás. La posibilidad de que los hombres me encuentren impecablemente me paralizaba. Sin pensar en otra opción, tomé la mano de Clara y corrí con ella hacia un sendero oscuro entre los árboles. La adrenalina me empujaba a seguirla, pero el temor seguía presente. «¿Sabes lo que está pasando?», le pregunté mientras nos movíamos. Mi voz apenas era un susurro, opacada por los ruidos del bosque. Ella negó con la cabeza, mirando hacia atrás con preocupación. «Solo sé que me están buscando. Sé cosas que no deberían ser escuchadas». Desviamos por un camino estrecho. El suelo cubierto de hojas secas crujía bajo nuestros pasos. Me sentí como si estuviera en una película de terror, pero la desesperación también me impulsaba hacia adelante. Si Clara estaba aquí, eso significaba que había una forma de salir, una forma de saber la verdad. Llegamos a un claro diferente. En medio de la noche, un viejo edificio se alzaba, parcialmente oculto por la vegetación. Reconocí esa mansión. Había pasado frente a ella innumerables veces, siempre sintiendo que escondía secretos oscuros. «Es ahí adentro», dijo Clara, ahora con voz casi inaudible. «Es nuestro único refugio. No pueden encontrarnos si estamos en el lugar correcto». Lo dudaba. La mansión tenía un aire ominoso, como si hubiera presenciado demasiadas historias tristes, pero sabía que necesitaba confiar en Clara. No podía permitirme perderla de nuevo. Nos acercamos a la puerta trasera y, para mi sorpresa, estaba entreabierta. Clara se asomó y su rostro se empalideció. «Vamos, rápido», instó.
empujando suavemente la puerta. Entramos con tensión. La oscuridad nos envolvió. El olor a moho y abandono me golpeó, y el eco de nuestras respiraciones se apagaba en aquel espacio vacío. Clara se movió primero, mirando a su alrededor, tratando de asegurarse de que estábamos solos. «¿Qué hacemos aquí?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Su mirada mostró duda, pero entonces se centró en un pasillo al fondo. «Dentro hay respuestas. Sé que las hay». Nos acercamos al pasillo y allí vi algo que me hizo detenerme en seco, un símbolo tallado en la madera. Reconocí ese diseño. Era el mismo que había visto en el diario de mi madre. Un legado familiar que siempre pensé que tenía sentido, pero nunca comprendí del todo. «Clara», murmuré con una mezcla de fascinación y miedo, «esto está relacionado con lo que sucedió, con nuestra historia». No me di cuenta de que había alzado la voz, hasta que oí un ruido en el exterior, pasos, voces. La ansiedad me recorrió el cuerpo como electricidad. Las sombras del pasado se acercaban, y ahí, en ese pasillo oscuro, todo lo que alguna vez tuve que saber estaba a punto de realizarse. «Tenemos que escondernos», Clara dijo. Su voz temblaba. Pero la verdad, las respuestas que buscaba, estaban al alcance de mi mano. No podía rendirme ahora. Capítulo 8. La urgencia creció al oír los pasos acercarse. Clara y yo intercambiamos una mirada. Sus ojos brillaban con un miedo palpable, y ese temor fue suficiente para que dejáramos de pensar y comenzáramos a actuar. Miré rápidamente alrededor. No había tiempo para pensar en las respuestas. Necesitábamos un lugar donde escondernos. Sin pensarlo, empujé una puerta a un lado del pasillo. El cuarto era pequeño y oscuro. Me deslizó dentro, y Clara me siguió. La puerta se cerró suavemente tras nosotros, y la oscuridad se volvió casi tangible. Podía escuchar los latidos de mi corazón, resuenando inquietantes en la penumbra. «¿Estamos a salvo?», pregunté con un hilo de voz, intentando calmar el pánico que amenazaba con desbordarse. «No lo sé», respondió Clara en un susurro. Su voz temblaba casi tanto como yo. Solo silencio. Nos quedamos en la oscuridad, el frío de las paredes contra la piel. Los murmullos afuera se hicieron más claros. Podía distinguir palabras mezcladas con la brisa, algo sobre el lugar y hablar con él. Mis manos se empapaban de sudor mientras mis pensamientos corrían sin control. ¿De qué estaban hablando? Clara se acercó a mí y en ese momento su presencia era todo lo que me mantenía anclado. No podía permitir que ella tuviera miedo. «Tal vez podamos salir por otro lado», dije, aunque mis palabras sonaban poco convincentes. Ni siquiera estaba seguro de dónde estábamos. «Escucha», dijo Clara, inclinándose hacia mí. «Si no encontramos la respuesta aquí, puede que no tengamos otra oportunidad». Afuera, el sonido de las voces aumentó. Clara me miró con intensidad. «Voy a salir. Necesito ver quiénes son». «No, Clara», exclamé en voz baja. Ella me miró y transmití toda la desesperación que sentía en ese momento. «No puedes. Puede que sean ellos». Ella dudó, pero luego suspiró. «Tienes razón, pero necesitamos información. Lo que sea que sepan, puede ser lo que nos ayude». Los murmullos se transformaron en pasos mientras se acercaban a la puerta del cuarto. Clara tomó una respiración profunda y tuvo una idea. «Vamos a escondernos detrás de esa estantería», dijo, señalando una antigua estantería que estaba cubierta de polvo. Con cuidado nos deslizamos hacia atrás, apretándonos en el oscuro rincón. El espacio era estrecho, pero logramos encajonarnos sin hacer ruido. Los pasos se acercaron, y mi mente se llenó de presagios. La puerta del cuarto se abrió lentamente, y la figura se detuvo al borde. Era un hombre alto, con un abrigo largo que cubría su cuerpo. Su sombra se proyectaba en la habitación, y mientras se giraba,
Vi una pequeña cicatriz en su mejilla. Aquel hombre era el mismo que había asustado a Clara en el bosque. —¿Dónde está? —preguntó. Su voz era grave, resonando en el silencio. —Ella tiene que estar aquí. Sentí un escalofrío recorrerme. Clara me miró con pánico reflejado en su rostro. ¿Quién era esta persona? ¿Qué quería de Clara? Si no aparece pronto tendré que buscar, murmuró el hombre, y cerró la puerta tras él. Una vez más, estábamos en la penumbra, atrapados entre la incertidumbre y el peligro. Mi mente luchaba por procesar la nueva amenaza. ¿Qué era eso que Clara sabía? Era como si las piezas del rompecabezas se unieran, pero seguir en la oscuridad no me traía respuestas. Al escuchar sus pasos alejarse, supe que debíamos actuar rápido. «Debemos salir de aquí», dije en voz baja. «No podemos quedarnos más tiempo». Pero antes de que Clara pudiera responder, el sonido de una voz resonó a través de la casa. «¡Rápido! ¡Por aquí! ¡Necesito ayuda!». Aquella voz me era familiar, como un eco olvidado. Junto con la confusión y el sudor, una nueva pregunta se introdujo. ¿Quién estaba ahí? ¿Y por qué parecía que todo se conectaba? Capítulo 9. La voz resonó de nuevo, y esta vez el temor se mezcló con la esperanza. ¿Quién está ahí?, musité, sin poder evitarlo. La oscuridad del cuarto parecía contener la respiración, y Clara se acercó. Sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y miedo. «Es mi hermano», dije recordando su voz. Habían pasado años desde la última vez que lo había escuchado. Su desaparición aún era un misterio que nunca logré resolver. «¿Tu hermano?», preguntó Clara con incredulidad. «¿Estás seguro?» «No, no puedo estarlo. Pero, ¿y si está en problemas?» Mi mente giraba en círculos. ¿Cómo había llegado a estar aquí y por qué ahora? La urgencia creció. «¡Sal! ¡Sal de ahí!», volvió a llamar la voz, un tono de desesperación en sus palabras. Esta vez no resistí. Tomé la mano de Clara. «Debemos salir», dije arrastrándola hacia la puerta. Con un nudo en el estómago, empujé la puerta de la habitación, y el crujido resonó como un grito en el silencio. Cautelosamente salimos al pasillo. La voz venía de más adelante, y el miedo nos empujaba hacia ella. La casa era un laberinto, y los ecos de los pasos anteriores nos seguían como sombras. Dimos 4 pasos, y entonces Clara se detuvo. «Espera, ¿no escuchas eso?». Un murmullo filtrado a través de las paredes. Parecía que alguien estaba hablando, y su tono era agitado. «No es seguro. Tengo que irme antes de que...». «¿Antes de que qué?», pregunté en voz baja, sintiendo que cada palabra me arrastraba más hacia el abismo del misterio en el que estábamos atrapados. Sin pensarlo, Clara y yo avanzamos, siguiendo la voz. La presión en mi pecho aumentó, y me pregunté si esta búsqueda nos llevaría a la verdad o a más problemas. Al final del pasillo, una luz tenue brillaba a través de una rendija. «Por aquí», decidí, y empujé la puerta con un golpe suave. Nos encontrábamos en una habitación más grande, iluminada por una antorcha que chisporroteaba en la pared. Y allí estaba él, mi hermano, sentado en el suelo con las manos atadas. La desesperación en su mirada me desgarró. «Dylan», gritó, aunque su voz estaba tan débil que casi no lo escuché. Me lancé hacia él, pero algo llamó mi atención. El aire vibraba con una tensión diferente. «No, espera», dijo Clara. «Mira». Frente a nosotros en la sombra había una figura. Era el mismo hombre del abrigo, observándonos desde la esquina de la habitación. Su cicatriz brillaba bajo la luz, y el aire se volvió helado. «Pensé que no llegarías», dijo el hombre, una sonrisa oscura dibujándose en su rostro. «Mira a tu hermano. Él sabe más de lo que imaginas». «¿De qué estás hablando?», balbuceé, mis dedos apretando un trozo de madera que encontré en el suelo, como si algo pudiera defenderme. «¿Cuánto tiempo es suficiente para mantener secretos, Dylan?».
Es hora de que las respuestas salgan a la luz. La tensión creció en la habitación y sentí que el tiempo se detenía. Clara me miró con ojos de terror. Pero entonces el hombre se acercó y su voz se volvió más baja y amenazante. «Dylan, no deberías haber venido». La frase resonó en mi mente. Todo estaba conectándose y entendí que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría nuestras vidas para siempre. Pero una sensación de peligro se cernía sobre nosotros y supe que debía actuar rápido. «¿Qué sabes?», exigí, aunque mi voz temblaba. La risa del hombre ecoó en la habitación, como si disfrutara de nuestro sufrimiento. «Pronto lo sabrás. Todo depende de tu decisión». La presión aumentaba, y en ese instante me di cuenta de que no estaba solo. Tenía a Clara a mi lado, y si íbamos a salir de esto sería juntos. Pero la pregunta seguía suspendida en el aire. ¿Cómo se supone que íbamos a enfrentar todo lo que estaba por venir? Capítulo final. La tensión en la habitación me aplastaba. La figura del hombre del abrigo se acercó lentamente, sus ojos fijos en Dylan. «No lo hagas», le advertí, sintiéndome impotente. «Solo díselo. Dímelo ahora». La voz de mi hermano temblaba entrecortada, la mirada llena de desconfianza. «Eres como ella», el hombre dijo con desdén, señalando a Clara. «Nunca entenderás lo que has estado buscando». «¿Qué es lo que te hizo venir aquí? ¿Qué le hiciste a Clara?», pregunté, mi voz más fuerte ahora, impulsada por una mezcla de pánico y determinación. Dylan miró hacia mí, su expresión un mar de confusión y miedo. «María, no sé cómo llegué aquí. Todo es un lío. Un día estaba con un grupo y después, no recuerdo mucho, todo se volvió oscuro». Sus ojos se llenaron de frustración. Las palabras del hombre se dibujaron con frialdad. «Ella no es la única que tiene secretos. Clara también. Y tú no deberías haber estado aquí. Sabes demasiado». Su mirada se tornó amenazante y su presencia oscura nos envolvió como una nube desoladora. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. «¿Qué sabes sobre la desaparición de Clara? Dímelo», exclamé. Pero él solo sonreía, disfrutando del tormento que causaba. «¿Qué puedo decirte? A veces las verdades son demasiado pesadas para llevarlas, pero siempre hay una salida». Entonces su risa retumbó como un eco en la habitación. Mis pensamientos giraban en torno a las palabras de Clara sobre la oscuridad y los secretos que la playa ocultaba. ¿Acaso todo esto era parte de algo más grande, un ciclo que se repetía? Sin otra opción respondí. Lo que sea que se interponga entre nosotros nos empujará hacia adelante. Eso es lo que elegiremos. Agarré el medallón que llevaba en el bolsillo. Su frío metal era como un recordatorio de lo que Clara había dejado atrás. «No voy a dejar que esto acabe así». El hombre hizo un gesto despectivo, pero el aire en la habitación comenzó a cambiar. Fue un momento fugaz, una chispa de poder que sentí en mi interior. Quizá era el eco de las voluntades unidas. Clara respiró hondo, asintiendo con determinación. «Vamos a buscar nuestras propias respuestas. No necesitamos tus mentiras». Su voz era firme, y algo se iluminó en sus ojos. De repente, un sonido resonó en la puerta principal. Pasos apresurados, gritos lejanos. El hombre giró, butando en tensión. «Tienen que irse. Ahora». «¡No! ¡Espera!», grité. «¿Por qué estamos atrapados aquí? ¿Qué sabes de Clara y lo que ocurrió?». Y ahí, en ese instante cargado de inminente peligro, Dylan habló. «Fui parte de algo que nunca pensé que sería real. Clara pudo haber encontrado algo que descubrió la verdad detrás de esto. Algo que no debería existir. Nadie te cree, Dylan. No seré el siguiente. No lo haré». La voz del hombre se desvaneció ante el clamor de la inminente llegada. «Vamos, Clara, tenemos que salir de aquí», le dije, y con eso comenzamos a avanzar, pero la desesperación de Dylan me ató un momento más.
No se vayan. Lo que ella encontró podría significar su fin, gritó, pero ya estábamos corriendo hacia la puerta principal. La oscuridad nos perseguía como un lobo al acecho. El mundo exterior tenía otra sombra. Al salir de la cabaña, la noche se iluminó por luces de sirenas. Las sombras de los hombres que miraban el bosque al fondo parecían más inquietantes ahora. La verdad se materializaba, y aunque había preguntas sin respuesta, sabía que teníamos una oportunidad. Siempre estará con nosotros, susurré sobre Clara, pero la verdad no se limitaba ahí. Nunca ha sido solo sobre ella. Ambas nos miramos, sabiendo que este era apenas un nuevo comienzo. Mientras las luces crepitaban y el peligro se disipaba, sentí que había dejado atrás oídos que no querían escuchar, y vi a Clara, su esencia brillando en medio de la penumbra. Quizá alguna vez podría entender el propósito de todo esto, pero por ahora lo que importaba era que teníamos el uno al otro. Lo que decidimos hacer a continuación quedaría en nuestras manos. Y así, mientras nos alejábamos de aquel lugar, una parte de mí sabía que el eco de aquellas sombras me seguiría. Pero la decisión de enfrentar la carga de la verdad nos unía, y nunca podría olvidar lo que había encontrado. Quizá nunca lo supiera todo sobre la oscuridad, pero al menos no tenía que hacerlo sola.